Você já se perguntou o que se esconde nas sombras de uma cidade belaú em uma fazenda afastada? Às vezes, os lugares mais tranquilos são os mais perigosos. Hoje, vamos contar 3 histórias de terror que acontecerão em cidades isoladas e fazendas antigas, onde o medo se esconde nas paredes e o silêncio esconde mistérios horríveis. Prepare-se para conhecer lugares onde o que parece ser apenas a solidão é na verdade o convite para o desconhecido e o sobrenatural. Você está pronto para ouvir essas histórias perturbadoras. Historia 1. El último tren de la ciudad abandonada. En el corazón de México, rodeada de montañas y valles, se encontraba la ciudad de Santa Teresa, un pueblo que, aunque alguna vez fue próspero, quedó olvidado por el resto del mundo. La historia cuenta que sus habitantes desaparecieron de forma inexplicable una noche, sin dejar rastro alguno. Nadie sabe qué sucedió exactamente, pero desde ese día, la ciudad se convirtió en un lugar fantasmal, perdido en el tiempo, y su estación de tren, la última en el país, se convirtió en una leyenda aterradora. Carlos, un joven periodista obsesionado con los misterios, había oído hablar del lugar desde que era niño. Se decía que, a medianoche, el último tren pasaba por la vieja estación de Santa Teresa, a pesar de que los rieles habían sido desactivados hacía más de 50 años. La historia del tren fantasma circulaba entre los pocos que aún se atrevían a hablar del pueblo, pero Carlos, escéptico, decidió investigarlo por su cuenta. Una noche, armado con su cámara y su curiosidad, se dirigió a la ciudad. El camino era largo y solitario, con solo la luz de las estrellas guiando su camino. Al llegar, el pueblo se veía inquietantemente silencioso, con las casas desmoronadas y las calles vacías. La estación de tren, aunque cubierta de maleza, todavía se erguía, como una ruina olvidada por el tiempo. Carlos caminó hacia la estación, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el aire estaba diferente. Se acercó a los rieles, que aún estaban allí, retorcidos por el abandono. Miró hacia el horizonte y, en la distancia, vio una luz débil. Pensó que era un reflejo, tal vez de sus propios faros, pero al enfocar mejor, la luz se acercaba rápidamente. El tren apareció de repente, avanzando sin hacer ningún sonido. Era un tren antiguo, con vagones oxidados y luces parpadeantes, pero lo peor no era su apariencia, sino el hecho de que no hacía ruido. El tren se acercaba con una fuerza sobrenatural, pero el aire estaba tan denso que parecía que no tocaba el suelo. Carlos intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. El tren continuó su camino hacia él, como se le llamara. En el momento en que el tren estaba a solo unos metros, las luces se apagaron y el silencio absoluto envolvió la estación. Carlos, paralizado por el miedo, observó cómo las puertas del tren se abrían, pero no había nadie adentro. La estación estaba vacía, como si el tren hubiera llegado de un tiempo lejano, de una era olvidada. Cuando Carlos se acercó, sintió una presión en su pecho, como si algo le impidiera moverse. Las puertas del tren se cerraron de golpe, y en ese momento las voces comenzaron a llenar el aire. Voces susurrando su nombre, entremezcladas con palabras incomprensibles, parecían venir de dentro del tren. Carlos, ahora completamente aterrorizado, intentó alejarse, pero las ruinas de la ciudad parecían haberse transformado, como si las calles cambiaran a medida que él se movía. El tren lo había atrapado en su laberinto.
La ciudad de Santa Teresa ya no era el lugar que Carlos había imaginado. Era una dimensión extraña, una ciudad paralela donde el tiempo ya no tenía sentido. El tren comenzó a moverse, pero no por los rieles. Parecía flotar, arrastrando a Carlos hacia un destino que él no podía comprender. Las voces seguían, ahora más claras, y una figura sombría apareció en uno de los vagones, observándolo con ojos vacíos. Él trató de gritar, pero no podía emitir sonido. Era como si el tren y la ciudad lo hubieran consumido. Carlos comenzó a entender. Ya no estaba en el mundo real. Había sido marcado por el tren y por las almas perdidas de Santa Teresa, condenadas a viajar eternamente en un tren que nunca dejaba de moverse. Finalmente, el tren desapareció, dejando a Carlos perdido en una ciudad que ya no existía. Lo que nunca entendió fue que la ciudad nunca había sido abandonada. Había sido destruida, pero sus habitantes, ahora almas errantes, esperaban a alguien que viniera a descubrir su historia y nunca se fuera. Carlos ahora forma parte de la leyenda. El tren sigue su camino y las voces de los perdidos llaman a quien se atreve a cruzar las puertas de Santa Teresa. Nadie que entre escapa. El último tren nunca ha dejado de pasar. Historia 2. El pozo de la granja maldita. Era una tarde lluviosa cuando Laura y su esposo Marcelo decidieron mudarse a una granja en las afueras de Córdoba, en el sur de España. Después de meses de búsqueda, finalmente encontraron un lugar ideal, apartado de la ciudad y rodeado de vastos campos. La granja estaba antigua, pero parecía perfecta para empezar una nueva vida. Lo que no sabían era que, bajo la tierra que pisaban, se ocultaba un pasado oscuro que jamás debió ser descubierto. La granja tenía todo lo que Laura había soñado: un gran jardín, un pozo en el centro de la propiedad y una antigua casa que parecía haber resistido el paso del tiempo. Sin embargo, en los primeros días de su mudanza, Laura comenzó a tener sueños extraños. Sueños donde veía figuras sombrías caminando alrededor del pozo, sus rostros distorsionados y silenciosos, pero llenos de desesperación. El pozo, siempre presente en el centro de la granja, parecía tener una presencia extraña, como si algo lo vigilara. A Marcelo no le preocupaba, pero Laura no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien con ese pozo. Una noche, durante una tormenta particularmente fuerte, decidió investigar por su cuenta. Al acercarse al pozo, la oscuridad parecía absorber la luz de su linterna. El aire estaba denso, frío, y un silencio absoluto reinaba, salvo por el sonido de la lluvia golpeando el suelo. Laura se inclinó sobre el borde y, al mirar hacia abajo, pudo ver algo extraño. Aunque el pozo parecía vacío, algo se movía en las profundidades. Un rostro. No podía ser real, pensó, pero lo vio, claro y nítido, un rostro sin ojos, con una sonrisa torcida que parecía sonrojarse de desesperación. Ese mismo rostro parecía llorar y susurrar su nombre. «Laura, ven, ven aquí», decía la voz, como un eco lejano que se confundía con el viento. Estaba a punto de retroceder, pero algo la detuvo. Un ruido, el sonido de pasos, suaves pero acelerados, como si alguien se acercara. En un impulso, Laura saltó atrás, pero fue demasiado tarde. Al volverse, vio una figura alta, delgada y encapuchada,
con un cuerpo que parecía fundirse con la oscuridad. La figura, en silencio absoluto, se acercó a ella, y en su garganta Laura pudo escuchar un susurro gélido y seco, casi como un ronco lamento. «No deberías haber venido», dijo la figura. Fue en ese momento que Laura sintió que la granja misma la observaba, que los muros de la casa respiraban con una vida propia. Sintió el peso de algo antiguo que estaba enterrado en la tierra, algo que no debía ser desenterrado y que ahora estaba despertando. Aterrorizada, corrió de regreso a la casa, donde encontró a Marcelo dormido, ajeno a lo sucedido. Esa noche, el pozo no dejó de susurrar su nombre, ni siquiera cuando ella cerró las ventanas. Algo estaba vivo en las profundidades de la granja. Al día siguiente, Laura comenzó a investigar la historia de la granja y descubrió algo horrible. Durante los siglos pasados, la familia que vivió allí desapareció de manera misteriosa. La leyenda decía que cada generación caía bajo la influencia de una entidad maligna que vivía en las profundidades del pozo. Al principio, el pozo solo había sido un pozo de agua, pero con el tiempo se convirtió en una prisión para las almas perdidas. La leyenda hablaba de un antiguo sacrificio. Un miembro de la familia debía ser entregado al pozo para que el resto pudiera vivir en paz. Pero algo salió mal y la familia nunca fue liberada. Ellos quedaron atrapados en el pozo, condenados a esperar a quien viniera después. Laura y Marcelo eran los siguientes. Esa noche, Laura intentó advertir a Marcelo, pero él no la escuchaba. Estaba convencido de que todo era producto de su imaginación. Mientras él dormía, ella decidió enfrentarse nuevamente al pozo, esta vez sin miedo. Sabía que algo tenía que suceder. No podía dejar que esa maldición los atrapara también. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al borde del pozo una vez más. Pero esta vez no hubo voces. El pozo estaba en silencio absoluto. Sin embargo, cuando Laura miró hacia abajo, vio algo que la hizo retroceder. La figura de Marcelo, con la mismísima sonrisa torcida, emergió lentamente desde las profundidades, mirándola fijamente. «Es tu turno ahora», susurró la figura de Marcelo, mientras una fuerza invisible comenzaba a arrastrarla hacia el pozo. La entidad maldita había tomado el control de Marcelo, y Laura no tuvo otra opción más que caer, descontrolada, en el pozo. Ahora, ella se convertiría en una de las almas atrapadas, condenada a esperar, como sus antecesores, para atraer a la próxima víctima a la granja maldita. Historia 3. El silencio de la ciudad abandonada. Hace muchos años, la ciudad de Villa Esperanza, un pequeño pueblo en las montañas de México, fue un lugar próspero y lleno de vida. Pero un día, sin previo aviso, la ciudad se vació por completo. Todos sus habitantes desaparecieron en la misma noche, dejando atrás sus hogares intactos, las tiendas llenas de productos y la estación de tren sin un solo pasajero. La gente que vivía en los alrededores decía que escucharon extraños ruidos esa noche, gritos provenientes de la ciudad. Pero cuando se acercaron, todo estaba en silencio. Nadie sabe por qué ocurrió. Pero desde entonces la ciudad fue llamada la ciudad de los susurros, y ningún alma viviente se atrevió a acercarse a ella. Años después, un grupo de amigos decidió ir a explorar la ciudad. Querían conocer el lugar, captar las antiguas ruinas en fotos y descubrir qué había sucedido en realidad.
Entre ellos estaba Sofía, una joven escéptica que no creía en leyendas ni en historias de fantasmas. Ella pensaba que todo lo que había pasado en Villa Esperanza era simplemente un malentendido. Llegaron al pueblo una tarde, cuando la niebla comenzaba a cubrir la ciudad, creando un ambiente extraño como si el tiempo se hubiera detenido allí. Al principio, la ciudad parecía vacía, pero cuando caminaron por las calles, empezaron a notar algo extraño. Las puertas de las casas estaban abiertas, las ventanas no tenían cortinas y las calles desiertas parecían aún habitar una presencia, algo oculto. A pesar de que no había rastro de vida, Sofía sentía que algo estaba en observación. El grupo decidió separarse, explorando diferentes zonas de la ciudad. Sofía se dirigió hacia la vieja estación de tren que se encontraba al final de la calle principal. Las vías, aunque cubiertas de maleza, estaban perfectamente intactas. Al acercarse a la estación, Sofía escuchó lo primero que le dio escalofríos: un murmullo, débil pero claro, que parecía provenir de la estación misma. Pensó que podía ser el viento, pero cuando entró a la estación, algo hizo que su corazón se acelerara. Todo estaba en su lugar, como si hubiera sido abandonado repentinamente, pero había algo, no estaba bien. La estación parecía demasiado tranquila, con un aire espeso que dificultaba la respiración. A medida que Sofía avanzaba, vio que en las paredes había dibujos extraños, símbolos que no podía entender. Parecían antiguos, pero vivos, como si alguien aún los estuviera trazando. De repente, el murmullo se detuvo. Un frío recorrió su cuerpo y vio, en una de las paredes, un espejo antiguo que reflejaba la estación. Pero cuando miró de cerca, notó algo que la hizo estremecerse. No se reflejaba a ella. En lugar de su rostro, vio una figura borrosa que se acercaba lentamente hacia el espejo, como si intentara salir de él. En ese instante, Sofía oyó el sonido de pasos en el andén. Se giró rápidamente y vio una sombra oscura cruzando la estación. Se detuvo y Sofía, paralizada, observó cómo la figura se acercaba a ella. No podía distinguir su rostro, pero la sensación de desesperación y vacío que emanaba era casi insoportable. La sombra comenzó a murmurar palabras, pero en un idioma que Sofía no entendía. Entonces, algo la empujó hacia atrás, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hacia el espejo. En ese momento, Sofía comprendió que la ciudad no estaba vacía. Estaba viva, pero no de una forma normal. Las almas de los desaparecidos nunca se fueron, sino que fueron absorbidas por la ciudad misma, condenadas a caminar eternamente entre las ruinas, esperando a aquellos que se atrevieran a entrar. Intentó salir corriendo, pero los pasillos de la estación se alargaron como si la ciudad no quisiera dejarla ir. Cada vez que pensaba que podía escapar, las paredes se cerraban más y más. Fue entonces cuando escuchó una voz que claramente le susurró al oído: «Es tarde, ya eres parte de la ciudad». Sofía giró sobre sí misma, buscando desesperadamente una salida, pero fue en vano. La ciudad había consumido su alma, y ella se convirtió en una de las muchas sombras que ahora rondan sus calles. Villa Esperanza ya no era solo un pueblo fantasma, era un lugar de condena, donde las almas atrapadas esperaban a que alguien más llegara para añadirle su grito al de los demás. La ciudad nunca fue abandonada,
Era un ciclo sin fin, donde las almas perdidas permanecen atrapadas en la dimensión de Villa Esperanza, esperando a que alguien más cruce sus puertas y quede atrapado en su silencio eterno. Esas tres historias de terror tracemo desconocido, o místico o incomprensible de lugares aparentemente comuns, mas onde o mal se esconde, esperando para ser descoberto. Cidades fantasmas e facendas isoladas, onde o medo vai além do sobrenatural. Não perca nenhum detalhe, porque o que vai ouvir pode facer vos repensar onde se sente seguro.